Empezar a grabar, voy a compartirles entonces eh, pantalla. Dentro de un momentito. Entonces, en este momento, digamos que la sesión del día de hoy vamos a hablar de algo que se avecina próximamente y es amor y amistad. Eh, Quiero, digamos, como anteponernos un poco, digamos, detener un momento lo que teníamos, digamos, de lectura sobre perspectiva evolutiva y demás, para que podamos tener, digamos, una aproximación igualmente psicofisiológica al amor, a las relaciones vinculares y pues que podamos, digamos, pensar también respecto a cómo gran parte de lo que nosotros denominamos amor, pues digamos que tiene un origen eh, casi que cerebral, por decirlo así. Es decir, que entre amar y desenamorarse, entre estar enamorado y desenamorado, digamos que tendríamos nuestro cerebro. Entonces, voy a empezar por acá. Vamos a hacer, digamos que, unas introducciones al asunto del amor. Vamos a hablar un poco de la psicología social del amor, sobre cómo elegimos pareja, ese tipo de asuntos que pueden jugar un papel. Eh, y vamos a terminar entonces como por aquellas inquietudes que nos puedan surgir a partir de eso que vamos conversando. Eh, También eso pues nos va a llevar finalmente a profundizar mucho más en el ámbito de las emociones. Entonces, vamos a hacer una presentación al respecto de las emociones también. ¿Listo? Entonces, bueno, lo primero que nosotros vamos a empezar por discutir es una de las definiciones que vamos a tomar de amor. ¿Listo? Eh, y pues lo que les voy a pedir a ustedes que hagan es, a partir de esa definición de amor, que podamos hacer un listado, digamos, de las personas que nos rodean para mirar qué tipo de relación tengo con esa persona, ¿vale? Eh, entonces, lo primero que vamos a decir respecto a la definición de amor, vamos a tomar la definición de amor de Stenberg. Stenberg plantea un triángulo amoroso, ¿vale? Eh, un triángulo, casi que uno diría, pues prácticamente como que al profesor le gustan mucho los triángulos. Bueno, eh, digamos que sí, en últimas, tenemos un triángulo del amor que estaría compuesto por tres elementos principalmente, ¿vale? Esos elementos que componen eh, el amor para Stenberg van a ser unos elementos que están relacionados. Entonces vamos a apuntar esos elementos como para que los vayamos teniendo presentes. El primer elemento, digamos, del amor está dado por el compromiso, ¿vale? Entonces, un ingrediente del amor es el compromiso. Ahorita vamos a explicarlo, el compromiso. Otro elemento, otro ingrediente del amor estaría dado por la intimidad. ¿Listo? Y el último elemento del amor va a ser la pasión. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer como en una hoja, van a tomar ustedes una hoja y van a colocar en cada columna, digamos que una columna va a ser para los nombres de las personas, ¿listo? Y la siguiente columna van a colocar eh, compromiso, en la otra columna van a colocar pasión y en la siguiente columna van a colocar intimidad. ¿Listo? Entonces, vamos a ponerlo. Profe, ¿Sí? es que pues no sé si yo sea el único, pero a veces se te traba un poquito, no sé si sea por tu conexión o por la mía. Ok. Sí, Profe, profe, a sí, mí está también trabajando me está internet. pasando. Y también me pasa igual. ¿Les pasa igual? Ok. Entonces, espérenme, voy a conectarme desde los datos de mi celular a ver si así mejora. ¿Listo? Entonces, compartir internet. Sí. Y entonces, espérenme, yo
voy a poner a cargar mi celular también. Ok. Eh, a ver, no me deja. Que no me está dejando. Esperen, voy a salir un momento de Zoom porque me está presentando inconvenientes aquí. Un momentico. Ya regreso. Eh, que empiecen los comerciales, me dicen. ¿Listo? Para yo, digamos que mirar y revisar. Entonces, voy a compartir pantalla como si fuéramos a hacer una pizarra. Entonces, lo que les estaba diciendo hace un momento, ¿listo? Es básicamente que vamos a hacer eh, unas columnas que les pido que hagan puede ser en Word, lo que quieran, en donde estén, como lo tengan. Y entonces aquí van a colocar el nombre, digamos, de la persona a la que vamos a mirar qué tipo de relación tenemos, ¿vale? Aquí vamos a tener entonces, en esta columna de aquí, vamos a tener, digamos, el compromiso. En esta otra de acá vamos a tener la intimidad. Y en esta otra de acá vamos a tener la pasión, ¿sí? Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es, vamos a explicar pues cada uno de estos elementos y le vamos a poner un chulito o una X según corresponda, ¿vale? Entonces, supongamos que yo tengo aquí el nombre de como dicen ustedes, el crush, no sé, o la pareja que tengan, tal. La tienen allí, luego entonces viene el compromiso y miramos si se cumple o no se cumple, miramos si se cumple o no se cumple la intimidad y miramos si se cumple o no se cumple la pasión, ¿vale? Porque para Stenberg, digamos que el amor va a tener, digamos, distintos nombres. Entonces, para los que tienen todavía pronto alguna inquietud sobre cómo se nombra, ¿sí? Cómo se escribe Stenberg, entonces lo que vamos a hacer es, voy a compartirles toda la pantalla y vamos a irnos entonces aquí a escribir Stenberg, triángulo del amor. Bien, entonces lo que vamos a nosotros a mencionar y vamos a explicar, listo, es que según tengamos los elementos que señalamos aquí, voy a volverme aquí más. Entonces, los elementos que señalamos aquí, vamos a tener uno u otro tipo de relación, ¿sí? Entonces, si por ejemplo, entonces vamos a ir como anotando, ¿listo? ¿Qué significa cada elemento? Entonces, ¿qué significa intimidad? ¿Vale? La intimidad viene siendo que nosotros le compartimos al otro, ¿vale? Le compartimos al otro nuestros secretos. Es decir, esa otra persona sabe cosas que nadie más sabe de mí. Esa persona tiene casi que gran parte de lo que nadie más conoce, ¿vale?
Cuando se presenta, entonces llamamos a ese elemento intimidad. O sea, ¿tengo o no tengo intimidad? Cuando solo se presenta intimidad, ¿vale? Cuando yo solamente tengo con el nombre que escribí ahí intimidad, entonces la relación que tenemos es una relación de cariño, por decirlo así. Stenberg le va a denominar a este tipo de relación una relación de cariño o fraterna, ¿no? Como de amistad. ¿Listo? Entonces, ese es el primer como ingrediente de el triángulo amoroso de Stenberg, la intimidad. Ahora, si por ejemplo nos movemos al siguiente elemento, es decir, si yo tengo pasión, la pasión, ¿vale? Que a veces la pasión uno casi que no necesita como explicación realmente. Es lo que ustedes están pensando, es que lo que el otro me evoca a mí en términos físicos. Es decir, me provoca darle un beso, me provoca agarrarlo, ¿no? O sea, tocarlo, ¿no? Es como el asunto de sexualmente hablando, me inspira, o sea, me provoca pasión, ¿listo? Entonces la pasión se va a entender como esa reacción fisiológica, organísmica relacionada con el otro. O sea, realmente hay un interés físico, físico, exclusivamente físico. Podríamos decir que a nivel íntimo, o sea, intimidad, el interés ya no es físico, es que el otro, con el otro tengo confianza, con el otro le puedo contar todo lo que yo quiera, podemos hablar de cualquier cosa. Entonces tenemos casi que dos lugares distintos. Un lugar que sería la intimidad y otro lugar que sería la pasión. Cuando solo se da pasión, exclusivamente pasión, y no se da cariño, no se ve, perdón, y no se da intimidad, entonces lo que Stenberg, digamos que nos va a decir acá es que el tipo de relación que se construye es un tipo de relación que se le denomina encaprichamiento, ¿sí? Como cuando uno realmente está eh, pues encaprichado. Igual ustedes tienen pues otras maneras de nombrarlo, ¿cierto? Y ustedes me entenderán, pero el asunto es, estoy casi que obsesionado con, encaprichado con, me encanta, ¿no? Me fascina, me encanta esa mujer o ese hombre, bueno, tal. Entonces, solo si se da pasión, entonces tendríamos encaprichamiento. ¿Listo? Ahora, si lo que tenemos, esperen, yo voy a mirar aquí el chat un momento. Yo creo que, entonces, exactamente, exactamente, ¿no? Bueno, si nosotros lo que tenemos en últimas termina siendo compromiso, ¿listo? Solo compromiso. ¿Qué entiende Stenberg por compromiso? Es el deseo, ¿vale? Explícito de ponerle un nombre a la relación, es decir, nosotros qué somos, ¿no? O sea, me voy a casar contigo, nos casamos, nos comprometemos, o sea, vamos a comprometernos, ¿listo? Cuando solo tenemos compromiso, solo tenemos esa convicción de que queremos estar juntos, eh, tendríamos entonces un tipo de relación que para Stenberg es amor vacío. Ejemplo, digamos, que podemos encontrar de relaciones. Hay matrimonios que son arreglados, ¿cierto? En algunas religiones, digamos que tenemos dos familias, yo tengo una hija y la otra familia tiene un hijo y nunca se han conocido, nunca han crecido juntos, nunca se han conocido absolutamente nada. Es la primera vez que se ven, pero ya están comprometidos desde antes de nacer, más o menos, pues, y se terminan casando y eso pues es realmente lo único que tendríamos es un compromiso. Es decir, ya acordamos que se van a casar usted y usted. No ha habido posibilidad de que exista intimidad, es decir, que nos podamos contar si me siento en confianza para hablarle de mis cosas, de que si se me cayó un pedito, pues no me va a mirar feo, ni, o sea, como que nos llevamos bien. En ese sentido es la intimidad, ¿vale? Compromiso, sí, es la decisión de estar con el otro.
Bien. Compromiso sería esa decisión de estar con el otro, de ponerle un nombre. Esto es un matrimonio, esto es mi esposa, esto es mi novia. Digamos que no vale ese arrocito en bajo, nada, o sea, ya, ya ocupa otro lugar, ¿no? Entonces, a veces sucede que tenemos este tipo de situaciones, es decir, estos padres de nosotros o amigos que conocemos eh, que tienen sus padres y que estos padres pues no tienen intimidad, o sea, ya no se cuentan secretos, ya no son confidentes el uno del otro, tampoco sienten pasión, ya no se dan besos, ya no los ve pues durmiendo en la misma cama, pero está el compromiso y se presentan como mi esposa y mi esposo, ¿no? Entonces ahí digamos que las relaciones humanas pues van cambiando en el tiempo, o sea, podemos empezar con pasión y luego intimidad y luego compromiso o en alguna de las escenas. Pero lo que hemos hasta el momento señalado es intimidad, ¿cierto? Cuando solo tenemos intimidad, entonces este tipo de relación es cariño. Cuando solo tenemos pasión, es encaprichamiento. Y cuando solo tenemos compromiso, es amor vacío. Pero lo interesante del asunto es que, pues, las relaciones son mucho más diversas. Y entonces ahí es donde empezamos a combinar las diferentes, digamos, ingredientes del amor. Entonces, vamos a terminar por el amor consumado, que es la sumatoria, que es cuando tenemos el amor consumado o el amor verdadero. Es aquel amor que tiene todo, o sea, tiene el compromiso de estar juntos. O sea, yo deseo, elijo, te elijo, estar contigo, mi esposa, y no tengo conflicto con decir mi esposa, mi novia, etcétera, y la presento y la llevo y la traigo y todo compromiso de estar con ella. También siento atracción física por ella, que sería pasión, me provoca sexualmente, me gusta sexualmente hablando. Y además de todo eso, es mi confidente, es mi amiga, o sea, le puedo contar todas las cosas, conoce mis secretos más íntimos, no tengo ningún problema en conversar con ella. Cuando se presentan esos tres elementos es cuando tenemos un amor consumado. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando tenemos uno de los amores más, que más ruido nos hace y que encontramos mucho en Hollywood, en películas como Una noche de amor en Las Vegas con Aston Kutcher y con esta rubia, que no me acuerdo en este momento cómo es que se llama? Cameron Díaz. Cameron Díaz, por ejemplo, ellos van de rumba, se meten una emborrachada a la berraca y el otro día amanecen casados. Y cuando se van a separar, resulta que se ganaron $1 millón y digamos que el juez lo que hace es decirles que tienen que ir a terapia de pareja porque no se pueden separar. Y por lo menos tienen que intentarlo, ¿no? Y ellos ahí, pues digamos que Aston y Cameron, pues son bellos físicamente, entonces hay pasión, ¿no? Se atraen sexualmente hablando, hay química sexualmente hablando y está el compromiso, pero no hay intimidad, o sea, yo no siento confianza por él, no le cuento mis cosas, el otro es un extraño para mí. Y entonces a ese tipo de amor es el amor fatuo. ¿Qué quiere decir fatuo? Quiere decir fugaz, quiere decir casi que transparente, casi que es medio fantasmagórico, que tiene poca duración, poca estabilidad. Y así nos vamos encontrando con este tipo de relaciones. Entonces, un cantante que se casa con un bailarín y viceversa, o dos cantantes que se casan, ambos están bellos, bonitos, etcétera. Hay pasión y entonces, pues comprometámonos, pero realmente esto es un amor fatuo, ¿sí? Tenemos el amor romántico, que es el otro, digamos, el otro tipo de relación, que es esta relación en la cual tenemos pasión e intimidad. Es lo que típicamente nosotros llamaríamos nuestro arrocito en bajo, ¿no? Es como el amigo que además de amigo, pues también sirve para fines sexuales, ¿sí? Y en ese ¿Cómo sentido, se llama? ¿Amor qué, perdón? amor romántico. Ok. Es ese amor que no le ponemos nombre todavía. O sea, ¿qué somos los dos? Ahí no hay compromiso, ¿no? O sea, usted puede leer con quien quiera y yo también. Nos contamos todo y además nos gustamos y todo, de tensión sexual y todo el asunto. Y estamos ahí. Ese tipo de, es el amor romántico.
en el que no está el compromiso y que casi que tendríamos como este asunto de también de películas de Ashton Kutcher con Natalie Portman, por ejemplo, que no recuerdo en este momento cómo es que se llama la película, es Amores, como amor entre amigos, no me acuerdo la verdad. Eh, no sé si se las busco aquí, pues como para que no nos quedemos ahí con la duda. Aston, creo que es así. Natalie Portman. Mar- ¿no? Pues es esta, ¿no? Pero en español sería, a ver si le ponemos a esto película. Amigos con derecho. Ahí está, profe, ahí dice amigos No, con derecho. amigos Ah, con derechos, eso. Sin compromiso, amigos con derechos, etcétera. Ese tipo, digamos, de relación sería la que estaríamos describiendo como amor romántico, ¿sí? Es este amor entonces que se caracteriza por ese tipo de relación, por esa construcción. Eh, ya el otro es el amor sociable, que normalmente lo encontramos en nuestros padres mayormente. Es decir, ya no hay pasión, o sea, ya mi pareja no me excita sexualmente, no me provoca sexualmente, pero es mi amigo, o sea, podemos hablar de cosas, charlar, etcétera, salir juntos a ver películas, cosas así, pues, y a bailar y todo, pero no hay ningún tipo de pasión ahí. Y además, pues somos esposos, entonces nos presentamos mi esposa, mi esposo, pero no hay pasión. Este es el amor sociable para Stenberg, ¿listo? Entonces, pues la invitación, ¿cuál es? A uno, pues hagan un listado de sus relaciones y fíjense entonces, según Stenberg, ya que vamos a celebrar amor y amistad, qué tipo de relación tienen ustedes, ¿no? Entonces algunos dicen, yo creía que tenía un amor consumado y resulta que no. O yo creía que era un amor sociable y resulta que no. Bueno, septiembre. Sí, pero ahorita en febrero hay algo, ¿no? Sí, profe, pero no es en Colombia. no es en Colombia, sí. No, profesor, se celebra aquí, pero pues no hay con quién. Sí, no hay con quién. Bueno, ese también es otra posibilidad. ¿Cuál relación? Entonces, digamos que nosotros en este momento, si bien en Colombia nosotros estamos en una lógica que muchas veces termina es replicando lo que está a nivel internacional. O sea, yo he visto ya en centros comerciales amor y amistad, ¿no? Pues el, pues el asunto, ¿no? Entonces yo dije, bueno, voy a aprovechar de una vez para hablar un poco de Forever Alone. Yo no creo. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Entonces, con estos elementos, vamos entonces a ponerlo en términos de eh, si hemos definido un poco el amor, ¿vale? Sea que tengamos o no tengamos una relación en este momento, eh, podemos, a partir de esa definición de amor, ir poco a poco aproximándonos a entonces cómo llegamos, por ejemplo, a intimidad, cómo llegamos a seleccionar pareja, qué es lo que causa que nosotros veamos a una persona como una persona eh, bella, ¿cierto? Y digamos que ahí vamos a empezar por la teoría social del amor. Y esa teoría social del amor, pues tiene unas características que al principio van a ser sencillas de entender y luego vamos a ir complejizándolas un poco más. Entonces, lo primero que nosotros vamos a decir respecto a por qué encontramos a alguien atractivo, seleccionamos a alguien desde una perspectiva social, ¿vale? Tiene que ver con la semejanza.
¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando alguien comparte conmigo una misma edad, una misma forma de ver el mundo, ¿sí? Digamos que compartimos que nos gusta X libro, X película, que además de eso tenemos la misma edad, que además de eso nos gusta el mismo equipo de fútbol, ¿vale? Ese tipo de semejanzas van a contribuir o van a favorecer o van a facilitar o vamos a hablar en términos de probabilidad, vamos a tener una mayor probabilidad de encontrar a esa persona atractiva, ¿vale? Vamos que nos va a gustar un poco más desde la perspectiva social. Ese es un primer elemento. Entonces, uno diría, ok, si hay reglas como excepciones, ¿no? Entonces, yo conozco un amigo que es metalero y su novia le gusta el reggaetón. Sí, claro, las excepciones a la regla siempre las vamos a encontrar, pero lo que vamos a hablar es prácticamente lo que sería lo más común, lo más general, y nos vamos a ocupar de pensar en términos de la capacidad que tenemos nosotros para predecir, eh, de que vamos a hablar de que si encontramos a una persona que se asemeja mucho a nosotros, se parece mucho a nosotros, la vamos a encontrar mucho más agradable. Y vamos entonces a empezar un proceso, que ahorita vamos a hablar de los procesos pues, químicos, pero por ahora que entendamos un poco la dinámica social que subsiste, digamos, detrás de la elección de pareja. Entonces, el primer elemento tiene que ver con la semejanza. El otro elemento que está relacionado con encontrar a alguien atractivo, ¿vale? Es la cercanía. Y cercanía en términos espaciales, no cercanía en términos de que nos parezcamos, sino cercanía en términos espaciales. ¿Eso qué significa? Que si nos sentamos juntos, que si vivimos cerca, que si nos encontramos prácticamente de manera reiterativa en el mismo bus, en la misma parada, en la misma calle, en el mismo puesto, pues eso va a llevarnos a que encontremos o con mayor facilidad agradable, interesante, ¿cierto? A esa persona. ¿De dónde provienen, digamos, estos experimentos, ¿no? ¿De dónde salen, digamos, como estas evidencias? Normalmente, ustedes saben que en Estados Unidos, pues las universidades, ustedes tienen casas a las cuales van y se quedan a dormir, digamos que son eh, prácticamente ustedes cuando entran a la universidad es como si se fueran a vivir a la universidad, literalmente. Y entonces tienen barrios, comunidades, etcétera. Entonces el estudio, cuál se deriva, digamos que lo que les estoy contando, básicamente lo que hacía era, hay fiestas en las universidades, entonces se organizó una fiesta, pero la fiesta, las invitaciones para ir a la fiesta, es decir, la pareja con la que ibas ahí, se elegía de manera que se pudiera monitorear la cercanía o lejanía entre las distintas parejas. ¿Y qué fue lo que se encontró? Pues que una segunda cita se daba con mayor facilidad en las parejas en las cuales tenía cercanía, es decir, vivían cerca, eh, contando pues metros de distancia. Entonces, la proximidad, la cercanía espacial, pues está, digamos, relacionada con que nosotros encontremos a alguien como interesante, que nos guste, ¿sí? Eh, Otro aspecto que también, digamos, esto que nosotros llamaríamos el amor a primera vista, ¿no? Eso que a veces uno dice, ay, no, me enamoré la primera vez que lo vi o la vi, ¿no? Eh, si eso, digamos, es posible o no, entonces, ¿qué nos va a decir la teoría social del amor? Nos va a decir es que realmente nosotros, eh, ese alguien que vemos por primera vez, se nos parece, ¿no? Se nos asemeja a ese arquetipo, a esa estructura, a esa persona que admiramos, que respetamos, que nos gustó en un momento. Entonces, muchas veces nuestras parejas en un principio a veces se asemejan mucho
a esas personas que respetamos, que valoramos, que son importantes para nosotros. Entonces, visto así, ¿vale? Tenemos pues unas características desde las relaciones sociales que llevan a decir que encontraríamos más atractivos a estas personas que cumplen, digamos, con esas características. Ser semejantes, cercanos espacialmente y parecernos a esas personas que el otro valora como importantes. Y eso digamos que son los elementos así como sencillos de entender. Ahorita vamos a irnos con los un poco más complejos, digamos, de entender, pero no porque sean difíciles, es más, pienso como que es una manera como de decirlo, como para llamar un poco también la atención de ustedes. Y es que cuando nosotros, digamos, ustedes me imagino que conocen Betty la Fea, han visto Betty la Fea. Eh, el experimento consistía en que teníamos a una mujer, hagan de cuenta Betty, una modelo muy bonita, muy bella, pero maquillada, vestida de una manera que aparentaba ser fea, ¿sí? Versus la misma mujer, pero maquillada bonito, vestido bonito. Entonces tenemos una versión inicial A de una mujer bella y una versión B de una mujer, digamos, fea. Para pensar si el físico, digamos, incide en la elección, digamos, de pareja, ¿vale? Y entonces el experimento consistía en lo siguiente. Consistía en que a un grupo de psicólogos, pongamos a ustedes como psicólogos, hombres, les daban un perfil psicológico de la mujer. Entonces, la mujer que ustedes entrevistaban era una mujer fea con un perfil psicológico negativo. ¿Qué nos referimos con un perfil psicológico negativo? Una mujer impuntual, una mujer que no puede trabajar bajo presión, una mujer desorganizada, ¿listo? Versus a ese mismo grupo de psicólogos le presentaban ya la mujer bella, la mujer hermosa, ¿cierto? Y les daban un perfil positivo. Ese perfil psicológico positivo pues era todo lo contrario, puntual, organizada, trabajo bajo presión, etcétera. ¿Sí? Y además, a ese mismo grupo de psicólogos también les pasaban la mujer bella, pero con perfil negativo. ¿Y qué creen ustedes que pasaba? Que los psicólogos hombres, cuando veían la mujer fea y el perfil psicológico era negativo, digamos que no pedían una segunda opinión, o sea, no volvían a entrevistarla, no volvían a preguntar, como que decían, yo creo que se equivocó el psicólogo que la valoró. No, no puede ser posible que esta mujer eh, bonita, bella, tenga un perfil psicológico negativo. Pero cuando la mujer era fea y tenía un perfil negativo psicológico, digamos que los psicólogos, digamos, decían, bueno, pues es fea, se entiende que pueda tener un perfil psicológico negativo, ¿sí? Y eso entonces, que pues nos implica a nosotros, pues que efectivamente, digamos que el físico eh, juega, digamos, un papel en la elección de pareja, es decir, que cuando tenemos a una persona bonita y de pronto se equivoca, de pronto es imperfecta, nosotros toleramos más, aceptamos más y indagamos más porque debe haber una razón por la cual esta mujer fue impuntual o fue imperfecta, porque es bella, ¿no? Eh, ese es, digamos, como el primer ejemplo que también, digamos, relacionado con el físico, de si elegimos pareja por el físico, no lo elegimos, etcétera, pues tendríamos que contestar a eso con un sí, ¿vale? Con un sí. Igual ahora vamos a mirar con pues, mayor detalle esa parte. Ahora, eh, el segundo experimento que estaba relacionado allí, de cómo elegimos nosotros pareja, también tiene que ver con que nosotros, a este efecto que vamos a hablar ahorita, se le llama o se le denomina el efecto eh, prefall, que es como precaída, ¿no? Este efecto precaída
es un efecto que funciona en la psicología y que aplicado correctamente, ¿vale? Nos debe permitir a nosotros, vale, digamos que la poligamia, que es, digamos, estar con varias parejas al mismo tiempo, ¿cierto? Nosotros ahorita que hablemos un poco acerca de los componentes químicos, digamos, de la elección de pareja, vamos a explicar, digamos, esta monogamia o poligamia a partir del efecto de una hormona en particular que ahorita vamos a mencionar, ¿vale? Entonces, si nosotros estamos diciendo, ¿en qué consiste el efecto prefal? El efecto prefal, sí, efecto precaída. Eh, este efecto prefal es básicamente una, una, una explicación a por qué nosotros encontramos más atractivos o menos atractivos o más populares o menos populares en relación a unos atributos que le damos al otro. Entonces, vamos a poner el ejemplo, voy a contarles un poco el experimento social que se realizó para que entendamos un poco el efecto prefal y por qué se le denomina efecto precaída. Entonces, ustedes recuerdan que el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, tuvo un lío, digamos, de faldas, donde tuvo una aventura con su secretaria, la cual le realizó sexo oral. Eh, y la popularidad del presidente, en vez de decaer, en vez de caer, pues, tuvo un comportamiento opuesto, es decir, aumentó su popularidad. La explicación a eso se le explica o se explica por el efecto precaída. Entonces, ¿en qué consiste? El experimento es que yo les digo a ustedes que vamos a elegir a un representante para, digamos, la Universidad Santiago de Cali, el cual van a representarnos en una competencia con otras universidades. ¿Listo? Y el perfil que yo les narro tenemos dos tipos de estudiantes. Entonces tenemos el estudiante A. Ese estudiante A, vamos a llamarlo, más bien para facilitarnos la vida, vamos a llamarlo estudiante negativo y estudiante positivo. O sea, vamos a dar un perfil positivo y un perfil negativo. Entonces, en el perfil positivo vamos a decir que este estudiante es el capitán del equipo de fútbol, que es el que está becado porque el rendimiento académico que tiene es excelente, porque además es director de el periódico estudiantil, es el representante estudiantil, o sea, ¿vale? Y tenemos ese perfil y tenemos el otro perfil en el cual, digamos, decimos, no, él ha intentado, está en riesgo de repitencia, ha perdido semestres, ha perdido materias, ha intentado ingresar al equipo de fútbol, pero no ha podido, es suplente. Bien, o sea, es completamente... ¿qué es eso, Laura? ¿Ese número? ¿El gato? Listo. Ok. Bienvenido, gato. Entonces, eh, desde esa perspectiva, básicamente, tenemos esos dos estudiantes con esos dos perfiles, pero resulta que ustedes escuchan un audio de cada uno de ellos. En uno de los audios, en el audio del estudiante con perfil positivo, este estudiante comete un pequeño error. Dice, ay, mira, me regué con el café, ¿no? Se me regó el café, qué tonto, ¿vale? Y en el otro lado, tenemos al estudiante con el perfil negativo que dice exactamente lo mismo, ¿vale? En eso consistió el experimento, ¿listo? Pero entonces la medida, es decir, a ustedes se les preguntaba, ¿vale? Se les preguntaba cuál de los dos estudiantes encontraban atractivo, elegirían
¿vale? Elegirían. Y lo interesante es que antes de escucharlo, que se equivocaba, digamos que de, no sé, somos 30 estudiantes en este momento en este salón, digamos, 15 eligen o eligen al positivo y los otros 15 al negativo, ¿sí? Pero después de haber escuchado, ahorita respondemos esa pregunta que estás haciendo y yo también como para preguntar a qué te refieres con eso. Pero entonces tenemos esos dos perfiles y esa medida. Entonces, una medida antes de escuchar que se equivocó y la medida antes de escuchar que se equivocó, digamos que da, eh, digamos, una preferencia normal, digamos, la mitad del salón elige al perfil positivo. Pero cuando lo escuchan que se equivoca y se vuelve a preguntar cuál de los dos eligen, la tasa, digamos, de elección se inclina más y aumenta mucho más hacia el lado del perfil positivo. Y entonces, ¿en qué consiste el efecto Prefal? Pues nos está indicando a nosotros que cuando nosotros percibimos a alguien como inalcanzable, ¿vale? Como, uff, este man pues, casi que levita, ¿no? Es presidente, es líder, le va bien en todo, tiene dinero, etcétera, etcétera, es perfecto, ¿no? Casi perfecto. Pues digamos que, no sé si sea el asunto de la de verlo tan inalcanzable que, pues, digamos que no nos cae tan bien, ¿no? Lo vemos como tan perfecto, qué maluquero. Pero cuando esa persona que creemos es casi perfecta se equivoca, es como si psicológicamente hablando, el efecto a nosotros nos dijera, es que él es un ser humano, cualquiera se puede equivocar, ¿no? Él no es tan perfecto como quisiéramos, entonces lo encontramos mucho más atractivo de lo que antes era. Digamos que, o sea, el man tiene casi que todas las características que me gustan, demasiado perfecto, pero además de eso se equivocó, es un poquito torpe, chistoso, es humano y ahorita me gusta mucho más que antes, ¿sí? El problema, ¿vale? Con el efecto prefal es que si yo, entonces si por ejemplo ustedes le están, no sé, creen que le gustan a una chica o ustedes chicas creen que le gustan a un chico y ese chico, chica, ustedes creen que las está viendo como alguien así pues como inalcanzable, ¿no? Así como la chica perfecta o el chico perfecto, no está mal que le muestren a esa persona o a ese otro que ustedes también son humanos, o sea, equivóquense a propósito, más o menos. Sean un poquito torpes a propósito. ¿Por qué? Porque con el efecto prefal, si el otro me valora a mí como alguien así súper bien, súper positivamente, me va a encontrar mucho más atractivo. O sea, si no se había decidido por mí, o con eso, digamos que la conquisto, ¿no? La tengo un poco más cerca. Pero el efecto prefal también obra en contravía, en negativo, al revés. ¿A qué nos referimos? Que si interpretamos mal, supongamos que ustedes creen que la persona los ve muy positivamente y resulta que mentiras que no, si ustedes se equivocan, ahí sí, peor. Es decir, si volvemos al experimento anterior, si la persona con efecto negativo, con perfil negativo, había tenido 15 votos, después de haberse equivocado y volverle a preguntar a todos si lo elegirían a él, ya en vez de tener 15 votos tenía un voto, 5 votos. O sea, la disminución era abismal. Es decir, que si me ven como una persona torpe, etcétera, y les doy la razón, porque además me equivoco, pues pierdo todo lo que había ganado. Entonces ahí es que tener un poco, digamos, de cuidado con el uso, digamos, del efecto prefal, porque pues depende en gran medida de si yo creo que ella cree que yo soy perfecto o perfecta, ¿no? Si me ve como alguien así súper, súper guau. Si yo creo eso, entonces aplique el efecto prefal. Equivóquese delante de esa persona. ¿Listo? Si no,
no la vaya a embarrar, porque ahí sí, pues si ella estaba pensando que quizás que de pronto, pues ya, hasta ahí llegó, ¿sí? Eso es lo que nos diría el efecto prefal. Ahora, viene una pregunta de Isabela que dice, si alguien da negativo al examen psicológico, ¿eso está bien o mal? Básicamente los exámenes psicológicos tienen una finalidad, o sea, siempre nosotros sabemos para qué estamos haciendo la evaluación. Si la estamos haciendo para aplicar a un cargo, es decir, tenemos una vacante y queremos evaluar si esa persona cuadra o no cuadra, si tiene un perfil negativo, es decir, no cuadra con el cargo, entonces estaría mal. Por donde se le mire, por decirlo así, si tenemos una situación de salud y da que tiene un trastorno de salud mental, esa sería como la situación, ¿no? Que la evaluación nos dice, ¿cierto? Ah, bueno, es que hay una pregunta que hace Sara, pues tú que estás preguntando que estás un poquito perdida. Isabela preguntaba que si alguien da negativo al examen psicológico, si estaba bien o estaba mal. Entonces lo que estamos diciendo es que siempre que nosotros evaluamos, tenemos claro para qué estamos evaluando. Y en función entonces de el resultado, nosotros vamos a tomar una decisión. Normalmente, cuando tenemos resultados negativos en la evaluación, casi que siempre, pues eso va a estar pues mal, por decirlo así. Eh, Igual es dependiendo también desde el lugar que tú te posiciones. O sea, si nos pusiéramos aquí a hablar un poquito más del tema, diríamos, bueno, si mi test es para evaluar si tienes trastorno o no tienes y sale negativo para trastorno, pues eso es bueno, porque no tienes el trastorno, ¿vale? Entonces, dependiendo de la posición que te ubiques, pero en síntesis es, si estás evaluando para un cargo y el perfil que te da no cuadra con el cargo, pues eso va a ser negativo. Si estás evaluando para si tiene o no tiene trastorno de salud mental y tiene trastorno de salud mental, pues sería negativo. ¿Vale? No sé si a eso te referías o entendí mal la pregunta. No sé. Isabela, ¿sí? Sí, profe, gracias. Ya quedé verde. Listo, dale, dale. Bueno, entonces, efecto prefal. ¿Listo? Ahí digamos que como una aplicación, digamos, de la psicología social un tanto a cómo podemos incidir, digamos, en el comportamiento de los demás. Eh, ok. Otro aspecto también importante que nosotros debemos de identificar es que cuando nosotros estamos en un proceso de enamoramiento, ¿sí? En un proceso de enamoramiento, eh, nosotros en la primera cita o en la primera vez, digamos que salimos juntos y estamos en el proceso de conquista, lo que la psicología social nos va a plantear es que nosotros debemos dosificar, ¿vale? Dosificar la, eh, digamos, la meta a la que queremos alcanzar. Es decir, que si yo en la primera cita eh, te doy un beso y me acuesto contigo, pues ¿qué queda para la segunda cita? Si yo en la primera cita te digo que te amo, ¿qué queda para la segunda cita? Entonces, prácticamente una idea es dosificar poco a poco, poco a poco, y vamos subiendo y subiendo y escalando poco a poco para garantizar, digamos, esta elección, digamos, duradera de pareja. Eso por un lado. Por el otro lado, también lo que nos dice esta idea es que si nosotros constantemente, ¿vale? Constantemente somos consistentes en la primera cita, sí, es un poco complicado, pero hay casos así. De hecho, eh, bueno, hay de todo un poco, o sea, creo que todos nosotros
hay recopilaciones, digamos, de videos en YouTube, por ejemplo, de videos en YouTube donde tenemos a las tóxicas, ¿no? Estas chicas que uno dice, wow, cómo pasan y atraviesan, digamos, por hacer ese tipo de exposiciones en público, eh, de, de, de dominación, de control sobre el otro. Pero bueno, de eso, de los celos y demás, luego hablamos porque no nos desviamos bastante. Entonces, primero, si yo tengo una expectativa, ¿sí? Si yo tengo una expectativa sobre el otro, o sea, si yo estoy ante una persona que todo el tiempo me ha tratado bien, ¿qué creen que voy a esperar yo de esa persona? Que me siga tratando bien, ¿cierto? Pero si yo trato mal, ¿vale? Soy, digamos, indiferente con la persona y de un momento a otro cambio poco a poco mi percepción hacia ese otro, prácticamente que el enamoramiento se facilita más. Pasa también que cuando estamos habituados a que el otro me trata bien, en el momento en el que ese otro me trata mal, prácticamente es como si todo lo que hemos construido se cayera completamente y perdiéramos todo lo que hemos realizado hasta el momento. En ese sentido, eh, siempre que nosotros nos ponemos en una relación, si nosotros construimos una relación basada en buenos tratos, deberíamos de conservar esos buenos tratos, porque en el momento en el que nos permitamos o surja, digamos, un conflicto, va a golpear mucho más fuerte, mucho más duro, va a hacer que se pierda el amor más rápido, que si, digamos, sabemos que en algunos momentos hemos sido indiferentes y de un momento a otro súbitamente empezamos a tratarnos bien. Eso va a llevar a un enamoramiento mucho más como rápido, ágil. Entonces, por decirlo de alguna manera, eh, ser indiferentes, pero no ser groseros, y dosificar poco a poco los encuentros va a contribuir a que ustedes puedan tener, digamos, unas parejas estables, ¿no? Si eso es lo que ustedes quieren. Y pues vamos ahora con la última parte y ahí entramos a la parte eh, psicofisiológica del amor. Sí, no te pasó a ti. Sí, igual, eh, mira, ahorita que vamos a poner todos los ingredientes, digamos, de este asunto del amor y las relaciones de pareja y demás, y ahorita tratamos entonces un poco de entender estas relaciones que se dan. ¿Listo? Entonces, lo primero que nosotros tendríamos que decir al respecto es, cuando hay unos experimentos, el pragmatismo, ¿no? El pragmatismo. Eh, miren, si nosotros tenemos la siguiente situación, ¿listo? La siguiente situación es la situación en la cual las personas con las que nosotros nos relacionamos, eh, voy a cerrar el chat porque me distraigo, ¿listo? Entonces voy a concentrarme un poco porque empiezan ahí ya que a conversar y ya me pierdo un poco. Entonces, lo que estamos diciendo es lo siguiente. Las, este último ingrediente es muy interesante porque lo que nos indica a nosotros es que nuestro cuerpo juega un papel en la interpretación que yo hago de si una persona la encuentro atractiva o no. ¿Cómo fue el experimento? El experimento consistía en que colocaban a un grupo de hombres a mirar
mujeres en bola, ¿no? Entonces, así tipo porno, ¿vale? O sea, penthouse, etcétera. O sea, fotos de mujeres en bola, desnudas, ¿listo? Entonces, la mujer A, la mujer B, la mujer C y la mujer D, ¿listo? Y entonces le colocaban a los hombres unos audífonos y esos audífonos tenían el sonido, un latido del corazón, ¿listo? Entonces, digamos que, yo no sé si escuchan, pero digamos que cuando veían la mujer A, entonces ellos escuchaban algo como, ¿vale? Cuando veían la B, escuchaban algo como, ¿listo? Y la C, más lento. ¿Se entiende, no? Como que variaba el asunto. Y entonces cuando le preguntaban a los hombres, bueno, ¿cuál de las mujeres encontrabas más bella, más guapa, ¿no? Siempre elegían a la que el corazón iba más rápido, ¿sí? Entonces, lo que los hombres no sabían era que no estaban escuchando su propio corazón, sino que lo que estaban escuchando era una grabación de un latido y que había un investigador que variaba la velocidad y entonces decía, que quiero que le guste la A y le aumentaba la velocidad. Quiero que le guste la C, entonces en la C le aumentaba la velocidad. ¿Vale? Y entonces uno dice, bueno, estos experimentos actualmente no los podemos realizar. ¿Por qué? Porque a nivel ético, digamos que tenemos muchos conflictos, porque estaríamos prácticamente como incidiendo, afectando, digamos, a los seres humanos. Entonces, hay varios experimentos, este es como el menos amenazante, pero el experimento original era un experimento en el que dividían al salón en dos y entonces entraba un investigador y les pasaba un cuestionario. En ese cuestionario se le preguntaba a las personas si encontraban atractivo a ese investigador. Y la mitad, digamos, del salón, cuando estaba contestando el cuestionario, le pasaban corriente eléctrica, por ejemplo. ¿Vale? Y a la otra mitad no. Entonces, a los que le pasaba corriente eléctrica encontraban atractivo al investigador más que los que no les había pasado corriente eléctrica. Otra versión del experimento era mitad del salón, lo ponían a correr, tenían bandas de estas de correr de gimnasio, corrían y les hacían la pregunta. Y entonces lo que pasaba era que creían sus cuerpos, ¿no? Que como estaban así agitados y que, bueno, agitadas y que les sudaba todo y bueno, y así. Y entonces que este aumento, digamos, en la frecuencia respiratoria, cardíaca, etcétera, estaba asociado, era con el investigador, cuando en realidad estaba asociado, era con el ejercicio físico. De ahí que muchas de las películas de acción, pues yo no sé si ustedes ven acción o no, pero ven normalmente que después de la explosión, después del riesgo, después del sudor y los golpes y la sangre, hay un beso, hay un abrazo, ¿no? Está el enamoramiento, la pareja que se encuentra. De ahí que sea tan peligroso que cuando ustedes vayan al gimnasio, que ustedes estén en el gimnasio, entonces dicen, ay, a mí me gusta ella, pero fíjense si realmente les gusta, porque ella les está haciendo efecto a su cuerpo, o es porque acaban de hacer cardio y están todos agitados y entonces creen que es porque la vieron, ¿no? Entonces, ese es uno de los ejemplos. Otro ejemplo que nos puede pasar, que tranquilamente nos puede pasar, es la situación en la que invitamos a una compañera, a una amiga que de pronto nos puede, digamos, gustar y le invitamos a salir, a conversar, le invitamos a un café, la persona tiene al otro día que trabajar, entonces nos dice que no se puede tomar un café cargado porque necesita dormir. Entonces, que por favor le den un café descafeinado. Tú pides el café descafeinado, pero a ti te gusta el café fuerte y pides un expreso. Y resulta que la persona que prepara el café, pues te entrega los cafés y tú se lo pasas a ella. El que está marcado como descafeinado, se lo entregas y tú te tomas tu expreso y van conversando. Y una vez que la mujer se termina de tomar su café, empieza a notar sudoración en las palmas de las manos, empieza a sentir un aumento en la frecuencia cardíaca y empieza a sentir hormigueo en la zona estomacal. Y entonces ella dice, bueno, no se debe al café porque el café que estoy tomando es descafeinado y
¿será que es por este man que tengo al lado, no? ¿Será que esta conversación, esto tan chévere que estamos teniendo, será que es que este man me está generando esto que estoy sintiendo? ¿Vale? Y realmente de pronto puede pasar que la persona que prepara los cafés se haya equivocado, que en vez de expreso o descafeinado haya colocado los dos expresos, que haya cambiado los empaques, etcétera. Entonces, todo esto, digamos que para poner el acento sobre el cuerpo y ingresar, ingresar entonces ya a lo que tiene que ver con el amor y el desamor desde una perspectiva corporal, desde una perspectiva cerebral y por ende entonces nosotros vamos a hablar respecto al efecto que puede tener el, el amor, ¿cierto? Entonces, eh, Profe, entonces en ¿sí? síntesis, el aumento del ritmo cardíaco afecta como en la atracción, por decirlo así. Sí, Sí. sí. O sea, en resumidas cuentas, nosotros utilizamos el cuerpo como referente para decidir si nos gusta o no nos gusta, ¿vale? Entonces, si tu cuerpo te indica que tienes un cambio corporal, eso va a llevar como consecuencia que tú atribuyas ese cambio corporal a la persona que está a tu lado. Lo que a veces olvidamos y que estamos tratando como de recordar es que el cambio corporal se puede dar por diversas razones. La actividad física, una experiencia extrema como puede ser una explosión, un temblor, un robo, ¿cierto? Eh, y entonces creemos que estamos enamorados cuando en realidad estamos aterrados, asustados, porque los cambios corporales muchas veces nosotros somos los que hacemos la interpretación de esos cambios corporales. Bueno, Isabela levantó la mano. Profe, qué pena interrumpirte. Es que ahorita que me solucionaste la duda, pues me confundí un poquito cuando dijiste algo como de lo negativo y lo positivo. Entonces como que ahí me confundí. ¿Será que ahorita cuando acabes de terminar podrías explicar, por favor? Vale, pero entonces vení, aclárame un poquito, ¿qué sería, cuál sería la duda que te surge con lo de lo positivo y lo negativo? Cuando hablábamos de la valoración positiva y negativa de los exámenes. Sí, eso. Ok, ok, listo. Y ahorita que Julián también levantó la mano, entonces ahorita sigue Julián. Entonces, listo. Mira, en esencia es porque aclaramos eso porque uno para poder continuar uno no puede quedar como con la inquietud, con la duda. Entonces, lo que decimos con relación a las evaluaciones es que las evaluaciones en últimas nos indican a nosotros, en términos valorativos, si decidimos continuar o no continuar. Si es positivo, ¿vale? Si es positivo, entonces consideramos que se ajusta, digamos, al cargo que tenemos. Si es positivo, decimos entonces que no tiene un trastorno de salud mental, mientras que si el resultado de la evaluación es negativo, implicaría entonces que las características que nos dan las entrevistas, las observaciones y los instrumentos que utilizamos eh, pues nos dicen que no deberíamos de elegir a esta persona para ese cargo por los resultados que tiene, que debemos cambiar el tratamiento o buscar ayuda interdisciplinaria porque necesitamos apoyo para el manejo de la psicopatología que se está presentando. ¿Vale? Entonces, en esencia es eh, que los perfiles psicológicos, digamos que más como para simplificarlo, no porque así sea, en síntesis, la totalidad de la vida, podríamos simplificar los perfiles psicológicos a perfiles positivos que nos dejan contentos como psicólogos, o sea, es una persona sana, es una persona que puede desenvolverse en la demanda que nosotros nos están pidiendo que evaluemos, mientras que los perfiles negativos tendrían lo contrario, tendrían una enfermedad, tendrían una patología y por lo tanto no podrían desenvolverse adecuadamente. ¿Vale? ¿Más claro o alguna inquietud ahí? Sí, profe.
Ya entendí, gracias. Dale. Julián, ¿que habías levantado la mano? Sí, profe, la verdad es que cuando se explicó lo del efecto precaída, la verdad no entendí como tal que era, entonces, ¿me podrías explicar un poco, por favor? Claro, No sé. claro, claro. Básicamente, así como nosotros denominamos con un concepto y con ese concepto tratamos de describir una serie de elementos, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de amor, digamos que viene a nuestra mente una serie de características. El efecto prefal lo que trata de reunir o de explicar dentro de sí mismo es la razón por la cual las personas encuentran a una persona que ha tenido un perfil muy positivo después de un error mucho más positivo. Mientras que el mismo efecto prefal, cuando tenemos un perfil negativo y esta persona se equivoca, encontramos mayor énfasis en lo negativo. Decir que la preferencia o el gusto o la elección o la popularidad de alguien, digamos, si tú quisieras pensar, por ejemplo, supongamos que nosotros admiráramos al presidente Duque, supongamos, pues, porque lo consideramos pues muy, muy, muy buen presidente, excelente, nos hace quedar súper bien donde va, etcétera. Eh, Notes el sarcasmo, no, mentira, no. Pero el asunto es ese, ¿no? Que tenemos un perfil que admiramos, que respetamos, etcétera. La popularidad, si la fuéramos a medir de cuántas personas, digamos que están de acuerdo con la política, con la persona, con él, eh, digamos que sean 100 personas. Y si Duque se equivoca, como se ha equivocado hasta el momento, ¿qué pasa con su popularidad? De hecho, la popularidad pues, de Duque cada día disminuye más, ¿no? Y disminuye más porque de entrada, desde el primer momento, hemos construido una posición negativa ante Duque. Cada vez que se equivoca es como si nos diera más la razón. Y lo encontramos cada vez más y más, ah, pues, malo, ¿no? Mal presidente. Eh, Cada vez más Duque. Cada vez, sí, cada vez más duro, cada vez más maduro, como dicen por ahí. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros allí podemos aplicar el concepto del prefal, ¿vale? Con Duque, por ejemplo. Mientras que cuando tenemos alguien que valoramos mucho, no sé, un artista que nosotros decimos, wow, qué artista tan maravilloso, cuando él se equivoca porque, no sé, lo pillan haciendo algo que no está bien, a veces la popularidad en vez de caer, aumenta. Es decir, que las personas que de pronto no estaban tan a favor de esa persona, porque no estaban a favor, porque lo veían casi como inalcanzable, como demasiado perfecto. Y cuando esa persona se muestra humano porque se equivoca, lo encuentran mucho más favorable, mucho más atractivo. En esencia, eso es el prefal. ¿Ahora más claro o no? Sí, profe, gracias. Teacher, a ver si entendí. O sea que el efecto precaída es, digamos, cuando uno encuentra una persona, como que siente atracción por ella porque es positiva y después como que hace algo negativo y en vez de dejarle gustar, como que la atrae más. Sí, ¿Sí? así Ah, es. Así es. ay, Tú lo valoras así como, wow, me encanta, me encanta. Y se equivoca y te termina gustando más. Como que, ay, es que es humano, ¿no? Es ajá. un mortal, es un Ah, listo, mortal. profe. Ya, sí, en verde, sí, en verde. Ahora, va para el otro lado también, que es cuando, hagamos, hay alguien que de pronto no te cae tan bien, la embarra y te termina cayendo peor de como te caía antes. ¿Vale? Aplica igual, va en la misma línea. Ah, ok, profe. Gracias. Vale. Como el man es Germán, pues mira, yo la verdad no, o sea, yo sé quién es Germán, ¿vale? Pero no lo he visto como para decirte sí o no. ¿Listo? Bueno, bueno, los que cuando hablen de Germán es Germán y lo entienden, perfecto. O sea, ahí no podría como decirle sí, no, o tendrían que ponerlo en palabras para que yo me lo imagine y poder Es retroalimentarlo. que, profe, hay pedazos en que, digamos, hay una muchacha que le gusta mucho Germán, ¿no? Digamos, la Pati.
Entonces él tiene actitudes buenas, pero también hay momentos en que él la grita y la trata más feo y a ella como que eso la enamora más, le encanta más, entonces por eso lo es. Ah, ok, ok. Bueno, sí, sí, sí. O sea, en últimas, este efecto prefal es este asunto en el cual muchas veces nosotros idealizamos al otro y cuando se equivoca es como si nos confirmara que puede ser alcanzable, o sea, que está, digamos, en nuestro mismo territorio, por decirlo así, lo encontramos más atractivo de lo que era antes. Entonces, eso en esencia es el prefal, ¿sí? Entonces, hasta ahí vamos bien, como para que entremos entonces con ya la parte más como fisiológica del amor. Sí, profe. Vale. Cuando ponen cachos y se arrepienten. Ok, vamos a mirar ahorita, pongamos todos los ingredientes y ahorita nos sentamos sobre las preguntas como para tener ya todas las piezas un poco ahí armadas, ¿listo? Y que entendamos como un poco esta dinámica del amor. Vale, entonces, lo primero que nosotros tenemos que decir ante el amor, digamos desde una perspectiva fisiológica, lo del efecto, perdón, químico como tal, es que la química cerebral no surge de la nada, o sea, se da ante un perfil, ante un estímulo que vemos, ¿listo? Ante un olor que se desencadena, ¿vale? No surge porque sí. Entonces, ante ese perfil se da una actividad cerebral y eso es lo que vamos a hablar. Entonces, por ejemplo, a nivel de cómo definimos, por decirlo así, los rostros que son bellos, que nosotros decimos, papito o mamacita, ¿no? Bellísima, perfecta, su rostro. Va definido más que nada por la simetría, es decir, una medida casi que equidistante entre la nariz, los ojos, los iris de los ojos, el mentón, los labios, la nariz, casi que todo es muy simétrico. La simetría, ¿vale? La simetría, esa simetría, lo que en últimas le está diciendo a nuestra biología, ¿vale? Es que esa persona es sana. Entre más simétrica, más sana es. Y como más sana es, entonces aquí introducimos evolución, entre más sana es, más probabilidades tiene ella o él de darme un hijo sano, ¿no? Vemos que su genética es muy buena, por decirlo así. ¿Listo? Entonces, la simetría, muchas veces nosotros decimos, ok, ¿por qué nosotros, ahorita vamos a ver, hay unos estudios que indican, por ejemplo, si yo te pregunto a ti, hombre, y te pregunto a ti, mujer, ¿tú qué le miras digamos, a las mujeres? Le pregunto a los hombres, bueno, hombres, ¿ustedes qué le miran a las mujeres? Y yo les pregunto a las mujeres, mujeres, ¿ustedes qué le miran a los hombres? Entonces, pueden decir, no, las manos, no, ¿qué? El pelo, no, cosas así. Pero, ¿por qué? Porque a veces, pues, nos intimida. O sea, si yo estoy entrevistando a una mujer y le pregunto, ¿tú qué le miras a un hombre? De pronto te da un poco de pena, vergüenza decirme realmente qué es lo que miras. Entonces, para evitarnos, digamos, ese problema, los neuropsicólogos y todo lo del neuromarketing y demás se han inventado, digamos, unas medidas de calor. Entonces, le ponen a la persona unas gafas y con esas gafas pueden mirar, digamos, cuánto tiempo se mira una zona del cuerpo, una imagen, ¿no? Como que, ¿qué es lo que miras cuando miras, ¿no? Y entonces, desde esa perspectiva, digamos que realmente no es tan cierto, ¿no? Que miren las manos o que miren el pelo, ¿vale? No te voy a mirar el chat, a ver, qué es lo que está, no sé. Ajá. Bueno, tan lindos. Bueno. Entonces,
Si nosotros hablamos, ¿vale? Si nosotros hablamos, digamos que hay diferentes, digamos, teorías respecto a la duración del amor, pero vamos a hablar del amor como en tres etapas, ¿no? Entonces, una primera etapa que es la etapa de la atracción, otra etapa que es la pasión y otra etapa que es el amor verdadero, ¿no? Que es el que va más, por decirlo así, más allá de lo químico, ¿listo? Entonces, visto desde esa perspectiva, la etapa de la atracción, ¿sí? Es decir, cuando encontramos a alguien como lo que decíamos ahora, bello, lindo, etcétera, pues realmente se debe a lo que decíamos ahora sobre la simetría de la cara, ¿cierto? Pero cuando le ponemos las gafas y ponemos a mirar, entonces los hombres, ¿listo? ¿Qué es lo que miran en las mujeres? Ah, bueno, los hombres miran el rostro, los senos, la cadera y las piernas, y las mujeres miran el rostro, los brazos, la cadera y las piernas. Y aquí llama la atención es porque miran pues la zona genital, o sea, no es como que no pasan por ahí, no, digamos que las mujeres miran ahí también. Y los hombres pues también miran allí, pero pues podríamos mencionar que estos son como las zonas que más tiempo, más medida de calor, digamos, ocupan, ¿no? Desde la retina. La pregunta por los embellecedores, es decir, si funcionan o no funcionan, o sea, tomar pues en las fiestas o no tomar, incide en que ustedes encuentren a una persona más bella o no, qué tan cierto es, qué tan falso es. Bueno, al respecto tendríamos que decir que los embellecedores sí existen, sí funcionan, o sea, digamos que cuando tú tomas licor, lo que estás haciendo es afectando la detección de simetría. ¿Eso qué significa? Que tú no vas a ver las asimetrías. Es como si hay una asimetría, pero no la notas relacionado con este alto consumo de alcohol. Lo interesante también es que afecta más a las mujeres, ¿bien?, que a los hombres y que, no, por ejemplo, si la fiesta empieza a las 7 de la noche, ¿no? Entonces llegue después de la mitad de la fiesta. ¿Eso qué sería más o menos? Entre las 12 de la noche, 1 de la mañana, porque así usted llegue como llegue lo van a encontrar guapísimo, eh, más especialmente digamos que las mujeres que los hombres. Eso no significa que los hombres no los afecten, también los afecta. ¿Listo? O sea, los embellecedores pues eh, sí, sí funcionan, ¿listo? Sí tienen que ver, sí tienen que ver. Bueno, entonces la atracción, digamos que inicia toda la actividad cerebral encontrando simetrías, ¿vale? O sea, encontramos, cuando nos atrae a alguien, cuando lo vemos simétrico, nos parece bello. A nivel, digamos, de evolución, pensamos también en las caderas en las mujeres, porque se asocia con el hecho de que pueden, tenemos que tener más espacio, ¿no? Más cavidad para un bebé, ¿no? Voy a mirar el chat a ver qué es lo que están ustedes aquí. Ah, no, no se preocupen, no se preocupen. La simetría como tal, o sea, si hay embellecedores, eso sirve, eso sirve. Ahí el asunto ¿cuál es? Que tips para triunfar en el amor. Pues hemos hablado de algunos. Digamos que algunos de ustedes se pueden interesar en ese tipo de investigaciones, ¿no? Eh, interesarse por cómo hacemos para tener un mayor éxito en la elección, ser elegidos, ¿no? Como pareja. De hecho, digamos, creo que hablaremos un poco de eso la siguiente clase que hablamos de selección sexual y selección natural. Pero en esta, digamos que nos vamos a concentrar acá. ¿Listo? Entonces tenemos atracción. Se entiende entonces estos asuntos de la, de la simetría como una medida, digamos, de atracción. La pasión sería la siguiente etapa. Cuando hay pasión, algunos nos sentimos un poco como medio enfermos, o sea, es como si tuviéramos una enfermedad mental, pues. ¿Por qué? Porque empezamos a
idealizar, empezamos a no ver realmente quién tenemos delante de nosotros, ¿vale? Entonces, la etapa de pasión es una etapa que está dominada en gran medida por la dopamina, ¿sí? La dopamina, como neurotransmisor, es básicamente la explicación de la voluntad, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que si yo puedo o no puedo esperarme o no, necesito una recompensa inmediata. Si yo puedo posponer la recompensa, si yo me puedo demorar en la recompensa, podríamos decir que tendríamos personas que independientemente que tengamos una mujer que no es nuestra pareja, que nos está coqueteando, seduciendo, que en última sería una recompensa inmediata y la podemos posponer, o sea, nos podemos hacer desear, por decirlo así, eh, estaríamos entonces pudiendo contribuir a continuar con la pasión. Y esto en últimas, que es importante mencionar, que todo este asunto, ¿no? Todo este asunto de esta sintomatología cuando estamos eh, apasionados, nos sucede. Es decir, perdemos el apetito o nos cambia el apetito, eh, nos cuesta dormirnos, nos cuesta concentrarnos, sentimos sudor en las manos, somos muy poco críticos y si nos critican a nuestra pareja nos ofendemos. Estamos en una etapa entonces de pasión absoluta dominada por el sistema de recompensa dopaminérgico que en últimas está dentro del núcleo caudado y el área ventral tegmental. En ese sentido, lo que nos importa a nosotros es entender que la dopamina gobierna absolutamente el estado de pasión. Y por lo tanto, muchas veces al tener una dopamina alta, el grado de serotonina normalmente está bajo. ¿Y qué sucede cuando tenemos una serotonina baja? Pues empezamos con conductas obsesivas hacia el ser que amamos. ¿Qué tipo de conductas obsesivas? Y grave porque tenemos redes sociales, ¿no? Entonces el problema con las redes sociales es que ustedes le escriben a su pareja hola amor, ¿no? Y ustedes esperan la respuesta inmediata. O sea, el sistema de recompensa es como que si lo veo en línea, ¿por qué no me saluda? Y uno empieza a preguntarse, y empieza como a obsesionarse. Y empieza a decir, pero ¿por qué no me contesta? Pero hasta ahora no está en clase, pero hasta ahora me dijo que estaba en tal lugar. ¿Y por qué? Y lo vuelvo y le escribo y no me contesta. ¿Bien? Entonces, aumenta en gran medida, alrededor de un 75%, la obsesión por el asunto de las redes sociales. Cuando, por ejemplo, los experimentos de percepción del dolor son muy interesantes, que a uno hasta dice, ¿en serio? ¿Eso sucede? Pues miren, básicamente es el experimento, a ustedes les causan dolor, ¿listo? Y digamos que ustedes les piden que evalúen el nivel de dolor. Entonces, de una escala de 1 a 10, dígame qué tanto le duele, ¿no? Entonces yo te empiezo a chuzar, ¿listo? Tú me dices, bueno, me duele un 1, me duele un 5, me duele un 10, ¿no? Pero las condiciones de aplicación es que luego yo te digo, piensa en el ser amado, ¿no? Piensa en la mujer que amas, piensa en tu novio, ¿no? Cuando pensamos en el otro, en el ser amado, la percepción de dolor disminuye, ¿vale? Disminuye. Es como si yo antes te dije que me dolía un 8 y ahorita te digo que me duele un 5. Entonces, en resumidas cuentas, pues la dopamina gobierna, digamos, este estado y algo interesante es que los sistemas dopaminérgicos, o sea, el aprender a esperar, que normalmente nos cuesta mucho, y por ejemplo, una meta como puede ser graduarse de psicología, pues es una recompensa a 5 años, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para dosificar los sistemas de recompensa y mantenernos apasionados con nuestra carrera? Por ejemplo, si lo ponemos en términos de la carrera. Luego lo vamos a transpolar a la pareja. Entonces deberíamos de dividirlo en pequeñas etapas, es decir, digamos que mi primer sistema de recompensa va a estar posterior al primer parcial. Apenas yo gane mis parciales, entonces me voy a dar una recompensa. ¿Cuál recompensa? Ah, bueno, voy a ir al cine, voy a comprarme eso que quería y voy a disfrutar, o sea, lo que me sea beneficioso, ¿listo? Entonces, en ese sentido, si nosotros pensamos, bueno, con nuestra pareja
cómo organizamos un sistema de recompensa que permita, que nos dé cabida a mantenernos apasionados. Lo desafortunado del asunto, ¿vale? Es que el sistema dopaminérgico tiene una duración de 1 a 3 años. Bueno, Julián levantó la mano. Aquí lo único que quiero decirles es decir, que el estado de enamoramiento, este estado de enfermedad, eh, por decirlo así, mental, cuando estamos enamorados porque perdemos el apetito, todo esto que estamos describiendo ahí, dura de 1 a 3 años. No, es que yo ya no siento maripositas, tengo 4 años con mi pareja y ya no siento maripositas, ya cuando me besan me da lo mismo, bueno, todo eso, pues lo entendemos gracias al asunto de la dopamina eh, como sistema de recompensa. Julián, ¿qué pregunta tienes? Profe, entonces con lo que entendí, cuando uno está enamorado con la serotonina, hace que la percepción misma del dolor baje Sí, o... cuando tú piensas en el ser amado, ¿sí? Es como si ese ser amado generara dopamina y disminuyera la serotonina. Y como consecuencia, tú experimentaras una disminución en tu percepción del dolor. Ok. Profe, ¿podrías de pronto volver un momentico al cosa de atracción? Que es que no me falta un apunte. ¿Ok? Profe, no entendió lo de la serotonina. Ok, básicamente la serotonina como tal, la serotonina tiene mucho que ver con el hecho de nosotros estar alegres, nosotros ser líderes, dominantes, el hecho de nosotros, sí, sentirnos felices. O sea, hágate cuenta que la serotonina se segrega en mayor medida, estamos al mediodía. Es algo así como que salió el sol, ¿no? Estamos en el máximo del esplendor posible, ¿vale? Y esta serotonina con relación a la interacción que existe entre la dopamina y la serotonina es que normalmente cuando estamos en el estado de pasión, lo que encontramos es un sistema dopaminérgico bastante cargado, son, así que tenemos una necesidad absoluta de dopamina, o sea, queremos dopamina. ¿Cómo obtenemos dopamina? Obtenemos dopamina a partir de recompensas. Es decir, una segregación de dopamina puede ser un beso con mi pareja. Una dopamina puede ser que nos compramos un chocolate y nos lo comemos juntos. ¿Vale? O sea, recompensas, cosas que disfrutamos, que disfruto con él, ¿sí? Pero la contraparte es que este estar alegre, así que pues me salió el sol, ¿no? Todo esto perfecto. Realmente, por el asunto, digamos, de la obsesión por querer, digamos, este asunto de recompensas, tenemos una serotonina más bien disminuida, baja. Y esa serotonina baja prácticamente hace que el grado, digamos, el número de veces que pensamos en el ser amado, ¿no? que está en nuestra mente, aumente. Es como si todo, nuestra vida se redujera exclusivamente a el ser amado. Entonces, eh, los sistemas dopaminérgicos y serotoninérgicos, por ejemplo, la serotonina en particular, se encarga mucho de la regulación emocional. Es decir, que cuando tenemos depresión y luego pasamos súbitamente a la alegría y se nos dificulta, digamos, sostener un estado emocional, eh, estaríamos hablando de una alteración a nivel de serotonina. Nuevamente la serotonina baja dificulta el control emocional. Entonces es básicamente como si sintiéramos que se nos va a acabar el mundo porque el otro no está. Mientras que cuando el otro está, cambia absolutamente todo. Pensamos en el ser amado y nos volvemos realmente, disminuye nuestro dolor, disminuye nuestra... Pero cuando él no está, se vive como si estuviéramos sufriendo. Entonces,
esa dinámica entre nosotros, por ejemplo, decir que al estar enamorados, o sea, cuando estamos así en ese estado de pasión, que creo que todos hemos estado en ese estado, nuestra bioquímica sería una serotonina baja, ¿vale? O sea, prácticamente se nos dificulta mucho controlar nuestras emociones, perdemos el control con facilidad, y una dopamina que está todo el tiempo buscando mayor y mayor dopamina, mayor y mayor recompensa, ¿sí? Entonces, los sistemas de recompensa son lo que explicaría la voluntad que decíamos en un primer momento. Entonces, por ejemplo, la dieta, hacer dieta. Pues yo voy al supermercado y resulta que hay 2 por 1 en helados y yo estoy haciendo dieta. Si yo tengo un sistema de recompensas débil, yo no puedo posponer. Yo no puedo esperar la recompensa de ver mi cuerpo delgado. Y quiero la recompensa ya. Entonces la recompensa ya es no comer el helado. ¿Bien? Y así sucesivamente con todas las cosas de nuestra vida. De hecho, les voy a mostrar en este momento, voy a compartirles, Profe, ¿sí? yo tengo una duda en cuanto a lo que se ha expresado hoy de que lo de la pasión dura de 1 a 3 años. O sea que, digamos, en este lapso de tiempo, de 1 a 3 años, si se acaba la pasión y, digamos, hay interés en volver a sentirla, ¿cómo se hace? O como tal, ¿a qué se refiere a que la pasión Bien, dure bien, de uno bien. a tres años? Claro, mira que, por ejemplo, los estudios que hay acá en el amor verdadero, ¿sí? El amor verdadero es cuando yo ya paso, digamos, de esa etapa de pensar en digamos que pienso más en amarte, en quererte, ¿cierto? Que en desearte. Ya el asunto ya no es por la dopamina. Ya el asunto es más de oxitocina, de vínculo. Cuando recién nacidos, nosotros estamos, inmediatamente nos colocan en el pecho de nuestra madre y cada caricia lo que hace es generar oxitocina, 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 fortalecer vínculo, 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 ¿bien? Entre madre e hijo. Y en esa perspectiva, entonces, hay, lo que se hacen son estudios, digamos, de adultos mayores, o sea, esas personas que llevan 40 años de casados, 50 años de casados, ¿listo? Y les preguntan que si todavía sienten pasión por su pareja, ¿no? Que si todavía están enamorados, ¿no? Que si todavía sienten eso. Y lo que encontraban es que los cerebros de estas personas que decían que seguían enamorados tenían actividad en las neuronas del núcleo caudado y el área ventral. Es decir, que todavía seguían generando un sistema de recompensa relacionado con su pareja. Es decir, que toda actividad humana, es decir, nosotros cuando tenemos una relación, esa relación va a tener una sinapsis correspondiente, una red neuronal correspondiente que se puede fortalecer, que se puede fortalecer. Y de hecho, algunos de nosotros ya pasamos por los 3 años y todavía seguimos con pasión. Y algunos de nosotros llegamos a los 40 años y empieza entonces la crisis de los 40 y entonces hay cambios corporales, hay cambios en las hormonas. Y entonces nos lleva, digamos que, a empezar a decir, bueno, yo ya no siento el mismo deseo que tenía antes, ¿no? Etcétera. Bueno, desde esa perspectiva, entonces, todo lo que hemos mencionado hasta aquí, yo les iba a mostrar un video, vamos a ver si el tiempo nos da para eso, es corto, pero para mostrarles un ejemplo de investigar sobre el sistema dopaminérgico, el sistema de recompensa. Digamos que Pero entonces, en esa parte que tú mencionas, es cuestión de reinventar, por decirlo así, esas, digamos, esas recompensas, o es establecer una tan sólida que pueda durar más del tiempo, digamos, que se estipulado. sí, sí, de hecho, nosotros, como decíamos hoy en la mañana, algunos de nosotros podemos tomar esto y decir, ah, bueno, tiene fecha de caducidad, a los 3 años se acabó. Y otros pueden decir, no, yo quisiera continuar con esta persona, yo lo quisiera reinventar, ¿no? Quisiera preguntarme cómo hago para que dure más, para que tengamos una relación, siga siendo una relación bonita. Y de eso se trata. Entonces, por ejemplo, mm,
estas terapias de pareja, ¿no? Que vamos a ir a un retiro de pareja, vamos a hacer un encuentro de pareja. Y a veces esos encuentros de pareja terminan por separar a la pareja o por fortalecer esa relación. Entonces, desde la perspectiva del amor verdadero, lo que nosotros encontramos es que los besos, digamos que no son exclusivos de nuestra especie. Los besos se dan en varias especies, pero en particular en la nuestra, el beso y sobre todo el orgasmo, por ejemplo, eh, aumenta en gran medida las dosis de oxitocina y vasopresina. ¿Eso qué significa? Que un buen orgasmo, un buen beso, digamos que es básicamente como si probáramos al otro y dijéramos, vamos a ver si me gusta o no me gusta, lo beso. Y en el beso entonces se reduce el cortisol, aumentamos la oxitocina, ¿y eso qué significa? Que vamos a tener amor y afecto. Y aumenta un 400% en el orgasmo. Entonces, cuidar. Eso, ¿Mm? o sea que eso que acabas de expresar, pues que está ahí escrito, digamos, puede respaldar lo que muchas veces se dice por ahí, ¿no? Pues que, digamos, una pareja que sea buena en el sexo puede, digamos, puede crear, como dicen, ese amarre. Entonces, Sí, 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 o sea, palabras más, palabras menos, diciéndolo bonito o diciéndolo así crudo, sí. ¿Por qué? Porque nuestro organismo, como somos una especie animal, eh, la manera, digamos, de vincularnos y sostener el vínculo es a través de la oxitocina. Entonces, por ejemplo, algunas personas, digamos, que fabrican oxitocina y entonces, quiero mantener el vínculo, entonces me voy a aplicar oxitocina, entonces voy a oler oxitocina. Eh, También, digamos que cuando a las mamás, ¿cómo se llaman las leonas? Les suprimen, digamos, la oxitocina. Normalmente ellas lo que hacen es dejar a sus cachorros botados, o sea, ya no los cuidan, ya no están pendientes, ya nada. Y tenemos también unas ratitas que se la pasan teniendo sexo todo el tiempo, o sea, son polígamas. Pero cuando se les aplica vasopresina, son monógamas. Entonces, la vasopresina sería, entonces uno diría, ok, entonces el que es perro, el que tiene muchas parejas, ¿no? Entonces es una persona que su vasopresina es muy baja. Sí, esa puede ser una explicación, pero también, ¿qué experiencias, cierto, ha tenido esta persona que llevan a que su vasopresina sea baja? Porque es que realmente nuestro cuerpo es un espejo de lo que nos ha sucedido. Es decir, que si yo soy monógamo, es porque yo me he dedicado a cuidar y a cultivar mi relación de pareja. Y eso se traduce en altos niveles de vasopresina. ¿Vale? O sea, no es pero también podríamos decir, bueno, pues entonces, ¿será que vamos a llegar a un punto en el que van a empezar a vender vasopresina para las mujeres? No porque las mujeres no puedan sostener una relación, sino que quieren que su pareja sea monógama, entonces le dan vasopresina, ¿no? Eso, digamos que pues, puede ser una oportunidad, digamos, de inversión a futuro. Yo no sé si eso éticamente se ha permitido, digamos que, digamos, ahorita no nos vamos a poner a discutir sobre lo ético realmente, pero eso es lo que muchas veces tenemos que pensar, ¿no? Pensar en que los resultados de investigación muchas veces conllevan implicaciones en la vida práctica. El celular nos cambió la vida a todos, cómo nos comunicamos, etcétera. Entonces, en esencia tenemos la dopamina, la oxitocina y la vasopresina como elementos que nos ayudan a entender las diferentes etapas del amor y cómo a partir de pensar en cultivar el amor, nuestro cuerpo en consonancia resuena, genera, digamos, ese estado organísmico, ese estado de bioquímico. Voy a compartirles el video para que lo miren. Igual si tienen preguntas me dicen. Es el test del masmelo. Se los voy a poner aquí, la prueba del masmelo, esta cortita que está aquí.
Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. ¿Se entendió? Te dejo el marshmallow, tú puedes comértelo ya o puedes esperar y si esperas te doy otro. When I come back, I'll give you another, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good. It's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. All right, so I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. Bueno, entonces, digamos que ahí lo que importa que vayamos a hacerle seguimiento, este es un estudio longitudinal, esta es una parte del experimento. Un estudio longitudinal significa que se le hace seguimiento a estos niños durante un periodo de tiempo largo, es decir, hasta que lleguen a la universidad. ¿Qué es lo que encuentran en este estudio? Que los niños que pudieron esperar, por ejemplo, este niño que pudo esperar a no comerse el marshmallow, postergar la recompensa inmediata de comérselo y esperar, eran niños que podían conservar a sus amigos por más tiempo, tenían rendimientos académicos más estables y se mantenían más tiempo en la universidad, o sea, en la misma carrera. Mientras que los que se comieron el marshmallow inmediatamente, todo lo contrario, ¿vale? ¿Y por qué? Entonces pensemos en esto. Si yo no puedo postergar la recompensa inmediata, significa entonces que cuando salimos con los amigos, yo quiero ver, no sé, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte.
y los demás quieren ver, no sé, Avengers. Y yo les digo, no, porque esto es mi casa y vamos a ver lo que yo quiero, ¿no? ¿Cuánto creen ustedes que vamos a durar como amigos? Si todo el tiempo yo busco mis recompensas. Yo no puedo postergar mis recompensas, yo no puedo decir, está bien, yo puedo esperar la recompensa, que el otro elija, no hay problema. La carrera, digamos que si yo me aburro, entonces cambio, pero si yo digo, bueno, pero la recompensa está dentro de X años, pues puedo mantenerme dentro de la actividad. Entonces, si ustedes lo notan así, pues uno diría, ok, ¿de qué nos están hablando acá? Del sistema dopaminérgico como sistema de recompensa, que en últimas palabras es voluntad. O sea, aquella persona que tiene mucha voluntad es una persona que tiene un sistema de recompensa bastante sólido, bastante fuerte. Es decir, que puede regularlo, puede postergarlo, no es esclavo, digamos, de su dopamina. O sea, como que me hace falta la dopamina y necesito la dopamina y voy a buscar la recompensa ya. Sino que puede esperar, puede regularse. Y esto pues está en relación también con la crianza, ¿no? Bueno, en cualquier momento yo creo que nos va a sacar el Zoom, ¿no? Entonces, bueno, ese no lo he visto, pero sí. Bueno, entonces no sé si tienen alguna inquietud. Está aquí. Bueno, con gusto, con gusto. Profe, ¿dónde podremos encontrar estas diapositivas en el Moodle? Sí, yo se las comparto, se las voy a enviar, se las puedo compartir por el grupo de WhatsApp y la clase también, no hay problema. ¿Vale? Y el canal de YouTube que tú nos compartiste en estos días, ¿qué tipo de contenido se puede encontrar ahí? Allí tenemos pues las clases y tenemos también sobre escritura, digamos, de artículos científicos, sobre actividades de manejo de plataformas, de gestores bibliográficos, búsqueda de artículos. Digamos, ahí estoy casi que como que cuando me piden algo, digamos que lo monto, como así, como que voy viendo y voy creando contenido. En eso estoy. Muchas gracias. Ah, sí, profe, ayer estuve viendo el video de la clase pasada. Vale. Listo, ¿no? Con gusto, con gusto. Entonces, que estén muy bien y nos vemos entonces ya en la siguiente semana, ¿vale? Gracias. Listo, profe. Gracias, Chao, profe. profe, que esté bien. Hasta luego, profe. Luego. De que